Del 25 al 29 de abril, el Liceo Francés de Alicante ha celebrado la Semana de la Ciudadanía con el objetivo de sensibilizar a los alumnos de primaria y secundaria sobre diversos temas que ponen el foco en la organización de la sociedad, todo a través de conferencias, debates y charlas. L'objectif de cette semaine citoyenne est de rendre réelle la vie politique, la vie sociale, de donner du sens pour nos élèves qui sont délégués, qui vivent la citoyenneté au quotidien en édictant les règles de vie de l'école, puisque ces règles sont débattues lors du conseil des délégués, puisque dans notre établissement, nous avons des délégués à partir des classes de CP. Et le fait de rencontrer le maire, le fait de rencontrer le député ou son représentant, le fait de rencontrer le consul, donne du sens à tout ce qu'ils vivent et ils peuvent mettre en lien leur niveau de citoyen, leur vécu réel et puis ce qui les attend quand ils seront grands et le monde des adultes. C'est pour les préparer à devenir des citoyens éclairés de demain. Importantes personalidades de la vida política y social de la ciudad han sido invitadas al evento. Tanto el cónsul honorario de Francia, Senakpon Bassi, como el alcalde de Alicante, Gabriel Echavarri, se han encontrado con los alumnos para charlar sobre la gestión política de la ciudadanía. A mí me encanta el escuchar y cuando te preguntan, pues niños o niñas o no tan niños, te preguntan desde la osadía y el atrevimiento del que hace preguntas, evidentemente, desde el corazón, sin malas intenciones y sin dobleces, y te das cuenta muchas veces de lo que piensan o de lo que hablan en su casa, ¿no? Y te vas muy contento, ¿no? De que tienen inquietudes, pues cómo va el gobierno de España, hasta si vas a quitar el carrusel del puerto, ¿no? Por lo tanto, es fantástico, muy contento y de verdad me encanta porque te das cuenta del pulso, ¿no? Sí, efectivamente, y esto ayuda mucho, ¿no? Ayuda a ver que pueden acceder al alcalde, preguntarle cualquier cosa, que son respondidos y que tienen las mismas inquietudes que puede tener cualquier otra persona, y a mí me ayuda mucho, ¿no? Porque me imagino que el que pregunta cómo va el gobierno, pues es porque en casa escucha cómo va el gobierno y quizás esta noche pues pueda explicar a sus padres cómo va el gobierno, ¿no? Y vamos, contentísimo y una experiencia magnífica, de verdad. Para esta actividad han viajado hasta Alicante otras importantes figuras como Frédéric Pernet, principal colaborador del diputado francés Arnaud Leroy, y la prestigiosa periodista Claire Brisset, defensora de los derechos del niño en Francia desde 2000 a 2006. Il y a quelque chose de très important qui se passe, c'est qu'il faut que les enfants qui vont nous succéder sachent qu'ils ont des droits. Et là, il y a une convention internationale sur les droits de l'enfant qui a été adoptée maintenant il y a 26 ans. Il faut la faire vivre maintenant. Il ne faut pas que ce soit pas seulement un morceau de papier, il faut la faire vivre. Et c'est eux qui vont la faire vivre. Parce que eux, il est écrit dans ce texte qu'eux, ils doivent savoir qu'ils ont des droits. Alors notre travail, c'est de leur expliquer qu'ils ont des droits, ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire pour eux maintenant. Et évidemment aussi pour eux plus tard. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore venir. Pues la verdad es que es una experiencia absolutamente impresionante. Impresionante en el sentido de que tú vienes como colaborador o como diputado y te enfrentas a la sinceridad, a la espontaneidad de los niños, a sus preguntas, y además es que parecen, y lo son, o sea, están interesados por lo que preguntan. Y tú, claro, vienes con unas ideas preconcebidas de que les tienes que contestar de una forma para que lo entiendan, pero es que lo entienden a la primera, y eso es absolutamente encantador. A mí me ha encantado contestar a los niños y ver que entendían perfectamente lo que les decíamos, con palabras más sencillas, pero con este entendimiento que es que los niños lo entienden todo, lo entienden absolutamente todo, y eso es que me encanta, me ha encantado. Durante la semana, los alumnos no solo han escuchado las ponencias de sus invitados, también han participado activamente en el debate, preguntando o exponiendo sus puntos de vista, de manera que los encuentros han sido siempre dinámicos y bidireccionales. Es algo simbólico para la Semana de la Ciudadanía que vengan entidades que representen estos valores y que vengan a compartirlos aquí con el liceo. Y bueno, aunque solo nos den una buena imagen de lo que es, que aún así dentro hay unos valores y unos saberes que tendremos todos que tener en cuenta. Bueno, el liceo intenta sensibilizarnos a esos temas del citoyenneté y todo eso, porque es importante hoy en día tener ese conocimiento, porque nos va a servir y va a ser la base de lo que podamos pensar o podamos hacer en un futuro, es decir, tener un buen nivel de política, las bases.